En la vida hay que saber vivir, pero sobre todo, escúchalo bien, hay que saber sufrir. Y hay algún punto en la vida, o en este caso en la cancha, en la que uno parece estar completamente muerto, completamente liquidado, pero te digo una cosa, cuando más muerto parece uno. Es cuando hay que revivir, y lo que presenciamos hoy en este Mundial del 2026 es de esas cosas que te dejan sin aliento, que te ponen los pelos de punta y que te recuerdan por qué amamos tanto este maldito deporte. Yo me quedé paralizado. Hermano, me quedé con esa imagen final que le está dando la vuelta al planeta entero. El llanto de Lionel Messi al final del partido, pero no era un llanto cualquiera. Era el llanto de un niño al que le devuelven el alma al cuerpo, llorando a lágrima viva, roto, desbordado por una presión que a cualquier ser humano normal le habría destrozado la cabeza. Imagínate nada más el escenario. Faltaban escasos 10 o 12 minutos para que el reloj marcara el final y el actual campeón del mundo estaba perdiendo 2-0 frente a Egipto. 2-0. El mundo entero ya estaba redactando la nota de defunción de Argentina. Y la gran pregunta que todos nos hacíamos era, ¿cómo demonios se iban a levantar de esta? Piénsalo bien. Ayer cayó Cristiano Ronaldo y hoy todo apuntaba a que el guión macabro del fútbol había dictado que le tocaba a Messi decir adiós a los mundiales para siempre. El terror era real, el pánico se apoderó de las gradas. Cuando la cámara ponchaba al Cholo Simeone en la tribuna, su rostro era un poema de terror absoluto. Sus ojos parecían gritar preguntándose qué carajos estaba pasando. Porque seamos honestos, Egipto estaba haciendo un partido perfecto, inteligente, letal, le dio a Argentina exactamente donde más le dolía. Con transiciones rápidas, siendo un veneno constante al contragolpe, los africanos tenían el partido completamente en la bolsa. La albiceleste no aparecía, se veía perdida, confundida, deambulando por el terreno de juego como un fantasma. Parecía que el desgaste físico y mental previo les había pasado una factura gigantesca, recordándonos a todos esa misma incertidumbre y ese mismo sufrimiento extremo que pasaron ante Cabo Verde. Pero esta vez el castigo era mucho más severo y para meterle todavía más dramatismo a esta película de terror, tenemos que hablar de lo que pasó en la primera mitad, porque la historia pudo ser muy distinta. Messi, el mejor del mundo, el hombre que carga con las esperanzas de todo un país, tuvo en sus pies la oportunidad de cambiar la historia rápido. Un penal con el marcador en 0-0 y lo falló. Sí, hermano, lo volvió a fallar. Increíble pero cierto. Ya lleva 8 goles en lo que va de esta Copa del Mundo, pero también es una de las grandes rarezas de este torneo que el astro argentino haya fallado ya 2 penales. Contando el que erró ante Austria, imagínate lo que estaba pasando por la cabeza de este hombre. Se estaba despidiendo del Mundial, se estaba yendo por la puerta de atrás y cargando con la culpa de un penal fallado. En su 6º Mundial, sumando ya 21 partidos de historia pura, este podía ser su final más trágico. Ese miedo a quedarse afuera, ese terror de fallarle a su gente, era lo que lo estaba carcomiendo por dentro. Pero aquí es donde la historia da un giro brutal que la prensa internacional todavía no logra procesar por completo. Porque muchos, incluyéndome, pensamos que Argentina se iba. Sí lo digo honestamente. Yo pensé que se iban, parecía que la tarea estaba hecha por parte de Egipto, pero llegó un momento clave. Hubo un gol anulado a Argentina por un error de Paredes en el medio campo. Una jugada sumamente polémica que generó un mar de quejas. Y justo después de esa decisión arbitral que perjudicó a los africanos en la percepción de muchos, Egipto, con una resiliencia tremenda, fue capaz de marcar el 2-0 igualmente. Ese fue el momento del knockout, o al menos eso creíamos todos. El estadio enmudeció, el reloj marcaba el minuto 78 y aquí viene lo interesante.
Aquí es donde tienes que prestar toda tu atención, porque la prensa mundial hoy coincide en una sola cosa. Esta selección tiene algo que va mucho más allá de la táctica, mucho más allá del funcionamiento de la cancha. Se llama jerarquía, se llama carácter, se llama mística. Una mística que esta selección tiene tatuada en la piel y que no se puede negar bajo ninguna circunstancia. Porque no me dejarás mentir, Argentina no jugó bien, estuvo lejos, lejísimos de jugar bien. Lionel Scaloni tuvo que meter mano al equipo desesperadamente. Hizo 3 modificaciones clave intentando sacudir el árbol. Metió a Leandro Paredes en lugar de Thiago Almada, mandó a la cancha a Tagliafico por Facundo Medina y metió a Julián Álvarez sacando a Lautaro Martínez. Buscaba respuestas, buscaba oxígeno, buscaba un milagro en medio del desierto. El equipo sufría, la pasaba mal. La defensa concedía demasiadas oportunidades y jugadores como Enzo Fernández estaban cometiendo errores puntuales, como en ese mano a mano del segundo gol egipcio. El campeón del mundo estaba contra las cuerdas, sangrando, mareado, a punto de caer a la lona. Pero la regla de oro del fútbol sudamericano volvió a hacerse presente. Nunca la des por muerta. Y cuando digo nunca, es nunca. Muchos no quieren aceptar esto, pero para desgracia de sus detractores y para fortuna de Argentina, hay un hombre que lo cambia todo. En cuestión de 4 malditos minutos, el escenario se transformó en un manicomio absoluto. Minuto 80, Messi, herido en su orgullo, sacó fuerzas de donde ya no había. Si chira a un costado, levanta la mirada y mete una asistencia milimétrica. Una obra de arte, para que el Cuti Romero, elevándose por los aires con una furia incontrolable, conecte un cabezazo fulminante, 2-1. El golpe anímico fue devastador para los egipcios, empezaron a temblar y la bestia había despertado y no pasó casi nada de tiempo. Hermano, cuando el caos se apoderó del área africana, un rebote, un balón suelto. Y ahí estaba él de nuevo, Messi, en un bote pronto espectacular, con una técnica que parece sacada de un videojuego, la prende de zurda y la manda al fondo de la red. 2-2. El estadio explotó de una manera que te juro que los cimientos temblaban. La histórica remontada estaba tomando forma en un abrir y cerrar de ojos. Argentina le había robado el alma a un equipo egipcio que en los últimos 5 o 7 minutos ya estaba reventado, destrozado, física y mentalmente. No podían dar un paso más. El esfuerzo monumental que habían hecho durante 80 minutos defendiendo y contragolpeando se había esfumado, pero faltaba el golpe de gracia, porque este equipo no se iba a conformar con el alargue. Ellos querían sangre. Llegamos al tiempo añadido, ese territorio donde las piernas no responden y solo el corazón te empuja. Y fue entonces cuando Enzo Fernández, el mismo que había sido villano minutos antes, encuentra el espacio y marca el 3-2 definitivo. Una locura, un verdadero éxtasis. Argentina, sin jugar bien, te empata el partido, te lo remonta y te lo gana sin necesidad de irse a los malditos tiempos extras. Es espectacular lo que hacen, es digno de un estudio psicológico. La celebración final de todos los jugadores fue una catarsis absoluta, saltando, abrazándose, gritando a los 4 vientos que el campeón sigue vivo. Y en medio de esa euforia colectiva estaba Messi, roto, llorando como un niño, porque sabía perfectamente que habían escapado del mismísimo infierno. La reacción internacional, déjame decirte, ha sido una verdadera locura. La prensa de todo el mundo quedó absolutamente impactada y emocionada por lo que acababan de presenciar. Y es que no es para menos. Es la primera vez, escúchalo bien, porque esto es un dato brutal. Es la primera vez en toda la historia
de las Copas del Mundo que Argentina logra remontar un 2-0 en contra, jamás lo habían hecho. Y lograrlo en esta instancia, con la presión de ser los campeones defensores, es algo que va a quedar escrito con letras de oro. Los diarios más importantes de Europa y Sudamérica desataron una ola de elogios para el albiceleste, destacando esa enorme personalidad, esa reacción rabiosa tras encontrarse 2 goles abajo. Los medios elogiaron la mentalidad competitiva de un equipo que jamás dejó de creer en la remontada, señalando que esa capacidad para sobreponerse a la adversidad es, sin lugar a dudas, una de las principales razones por las que siguen siendo considerados como grandes candidatos al título, pero ojo, porque no todo fueron halagos. También hubo advertencias muy serias desde el extranjero. La prensa internacional coincidió en que una victoria de estas características puede fortalecer al grupo de una manera brutal de cara a los próximos desafíos, fortaleciendo la mente y el espíritu, pero al mismo tiempo lanzaron una advertencia clarísima. Argentina deberá corregir urgentemente varios aspectos defensivos. Concedieron muchísimas oportunidades, se vieron vulnerables, lentos en los retrocesos, y ese tipo de facilidades podrían costarles carísimo, podrían costarles la eliminación directa si se enfrentan a rivales de mayor jerarquía, porque la realidad es que el camino se pone cada vez más oscuro y peligroso. Ahora, el campeón del mundo tendrá que medirse ante Suiza en los cuartos de final. Y créeme, los suizos anotaron cada uno de los errores que los sudamericanos cometieron el día de hoy. Y es que esta historia de hoy nos toca fibras muy sensibles a nosotros los mexicanos, porque si revisamos los libros de historia, Argentina solamente una vez, en los tiempos modernos, se había levantado de estar en desventaja en un partido de eliminación directa en Copa del Mundo. Y adivina contra quién fue. Sí, hermano, contra nosotros, contra México en aquel doloroso Mundial de 2006. Cuando íbamos ganando, nos empataron y luego nos clavaron aquel maldito golazo de Maxi Rodríguez que todavía nos persigue en nuestras pesadillas. Tuvieron que pasar años, torneos enteros, para que volvieran a mostrar esa capacidad de resurrección en un partido de matar o morir, y lo hicieron hoy, ante los ojos del mundo entero. Ahora, después de este parto, porque no se le puede llamar de otra manera, esto fue un verdadero parto para Argentina. Se abren muchísimas interrogantes. El desgaste físico y mental de este partido, sumado al infierno que vivieron contra Cabo Verde, podría pasarles factura frente a una selección suiza que llega más fresca y con muchas ganas de hacer historia. Además, la sombra de la polémica arbitral sigue ahí, rondando el ambiente. Los jugadores egipcios se fueron quejando amargamente del árbitro, sintiendo que esa decisión en el gol anulado cambió por completo el flujo anímico del encuentro, y eso es algo que va a alimentar las portadas de los diarios durante toda la semana. La muestra que nos deja esta Copa del Mundo es fascinante. Nos enseña que cuando hay equipo, cuando hay convicción, cuando se crea muerte en un proyecto y sobre todo cuando tienes a un jugador con la personalidad y el espíritu ganador de Lionel Messi, los milagros son posibles. Incluso cuando las cosas no te están saliendo bien, cuando te comes un penal clave, cuando el rival te tiene contra las cuerdas, si el colectivo reacciona, te vuelves imparable, porque detrás de la figura del 10, hoy emergieron héroes secundarios como el Cuti Romero o Enzo Fernández para salvar los papeles y mantener vivo el sueño. Y aquí es donde quiero llevarte al límite. La batalla no ha terminado, apenas se está poniendo buena. Quedan los 8 mejores equipos del mundo y el margen de error ya no existe. Así que te lanzo esta pregunta y quiero que seas brutalmente honesto conmigo allá abajo en la caja de comentarios. ¿Qué crees que pesó realmente más a favor de Argentina el día de hoy para lograr esta épica remontada y meterse a los cuartos de final? ¿Fue verdaderamente esa mística sudamericana y el coraje de Messi después de fallar el penal? ¿O crees que el arbitraje les dio ese empujoncito clave que los sacó del hoyo cuando ya estaban eliminados? Déjame tu comentario.
Quiero leer tu opinión sin filtros. Revienta ese botón de like si este partido te dejó al borde del infarto y suscríbete al canal ahora mismo. Porque lo que se nos viene en los cuartos de final de este mundial va a ser una auténtica carnicería. Nos vemos en el próximo video.